Te invito a ponerse en pie para cantar la doxología. En el segundo libro que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 2, y vamos a leer de este capítulo 2 los primeros 4 versículos, y voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Amén. Carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Amén. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es de bendición para cada uno de nosotros. Su palabra dice que debemos orar por las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted, Señor, lo creó. Señor, que mediante tu Santo Espíritu puedas llegar al conocimiento de tu verdad, para que ellos puedan impartir decisiones conforme a ella. Oramos, Señor, porque esas decisiones acertadas sean especialmente para el Ecuador. Oramos también de la misma manera por aquellos hermanos que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que cada uno necesita de acuerdo a su voluntad. Señor, oramos también para que fortalezca aquellos hogares, aquellos hermanos, familiares y amigos que han perdido seres queridos. Fortalece sus vidas grande y poderosamente. Señor, y continuamos rogándole a usted que continúe presidiéndonos, guiándonos, y que usted sea glorificado mediante su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Y en esta mañana comencemos adorando al Señor con el himno número 11, que lleva como título Loor te ofrecemos. Jesucristo, ven
que lleva como título Un Dios que es incomparable. Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro
nuestro corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema El creyente y la apostasía. El creyente y la apostasía, escuchamos con atención y reverencia. Podemos darnos cuenta que todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que ocurriría a lo largo de estos más de 2000 años se está cumpliendo. En la actualidad podemos darnos cuenta que esos acontecimientos están cumpliéndose a nivel mundial. ¿Y qué acontecimientos se están cumpliendo? Guerras, las pestes que habla la Biblia y que nosotros ahora llamamos virus, las hambrunas, las catástrofes naturales, ambientales, son cada día más frecuentes en todo el mundo. Pero hay una señal muy importante que determina los tiempos del fin, que nos permite comprender que el regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra está cada vez más cerca. A esta señal no le hemos prestado mucha importancia, mucha atención a esta señal. Y esto es los acontecimientos proféticos de la apostasía. Casi no se habla de los púlpitos de las iglesias sobre este tema de la apostasía. Y vamos a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer el versículo 3. Segunda carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, del capítulo 2 voy a leer el versículo 3. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor en su segunda gloriosa venida sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Y entonces, hermanos, la pregunta que tal vez usted se está haciendo ahorita en su mente es: ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Bueno, de manera literal, apostasía es una palabra griega compuesta por apo, que quiere decir caer, alejarse de, y estasis, que significa rebelión. Entonces, es decir, que la apostasía es un desafío a un sistema establecido o a una autoridad. Eso sería apostasía. Es literalmente una rebelión o un abandono de la fe. Apostasía. Ustedes estarán entonces haciendo otra pregunta en este momento. ¿Quién es un apóstata? ¿Quién es un apóstata? Aunque la palabra suena bastante dura, el apóstata no es una persona no salva. No, ninguna persona no salva puede ser un apóstata. Cuando la Biblia se refiere del apóstata, no está hablando de los perdidos, no, está hablando de los salvados, hermanos en Cristo Jesús. El apóstata tiene que conocer primero al Señor antes de apostatar del Señor. Entonces el apóstata no es de afuera, es de adentro de la iglesia. Una persona perdida no puede ser un apóstata porque nunca conoció al Señor. La persona apóstata entonces es una persona salva, pero que está fuera de la comunión con Dios. Podemos decir entonces que la apostasía de los últimos tiempos se manifiesta básicamente en tres cosas importantes: en rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra,
en desafío a la autoridad de Dios y en un abandono de la fe, de la sana doctrina. Entonces, hay tres palabras importantes aquí que nos reflejan lo que es un apóstata: rebelión, desafío, abandono a todo lo establecido por Dios. Así es, mis queridos hermanos. Con su atención reverente, la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema: el creyente y la apostasía. Ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos reconocer hoy la apostasía en el mundo? Es la pregunta, la primera pregunta. ¿Cómo podemos reconocer hoy la apostasía en el mundo? Y en primer lugar, podemos reconocer la apostasía manifestada en la rebelión contra lo establecido por Dios. ¿Y de qué manera? No voy a alargarme mucho en este punto porque hay mucho, pero solamente vamos a hablar algo puntuales por el tiempo. Pero ¿cómo se revela la apostasía? La homosexualidad y la llamada diversidad sexual. De esa manera también se refleja la apostasía, aunque usted no lo crea. Y vámonos a Romanos, carta del apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Roma, capítulo 1, voy a leer los versículos del 24 al 27. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 1, voy a leer los versículos del 24 al 27. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Se da cuenta todo lo que está diciendo aquí Pablo? Esta es una terrible verdad, hermanos, que si las personas continúan rechazando a Dios, el Señor las abandona a sus crecientes actividades inmorales y autodestructivas. Aún el deseo homosexual, y escuche bien, hermano, aún el deseo homosexual se considera aquí pecaminoso desde la perspectiva de Dios. Y cuando hablamos de deseos homosexuales, estamos hablando de hombres y de mujeres, homosexuales, lesbianismo y tantas otras cosas que hay ahora. Les dejo obrar, dice, según sus propios deseos, hasta que llegaron al grado vil, de modo que no habían honrado a Dios, se deshonraron a sí mismos. En la palabra de Dios, Él estableció sus leyes y decretos para la vida de todo ser humano. Y la Biblia nos dice que desde el principio, varón y hembra los creó. Y permítame leer Génesis 1, 27 y 28. Génesis capítulo 1, voy a leer los versículos 27 y 28. Amén.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Ustedes creen, hermanos, que un hombre puede fructificar y multiplicarse con otro hombre? ¿Una mujer con otra mujer? No. Está bien claro en la palabra de Dios que Él los creó varón y hembra y les dio algo que tenían que hacer: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, hermanos, Dios establece en su palabra que toda unión sexual entre dos personas del mismo sexo es pecado. Es pecado, es decir, es algo que no es agradable a nuestro Dios. Y voy a leer Levítico 18:22, porque Dios ya tenía establecido esta ordenanza en el Antiguo Testamento, ya todos la conocían, incluso los de Sodoma y Gomorra. Y mire lo que dice Levítico 18:22. Amén. No te echarás con varón como que si fuera una mujer. No, es abominación. Es abominación. Hermanos, en la actualidad, la Iglesia de Cristo debe tener una genuina preocupación por el auge sin límite que tiene la homosexualidad. Está alcanzando en el mundo entero gran auge. En más de 25 países los matrimonios entre personas del mismo sexo están legalizados. Y cada vez más en las sociedades del mundo, la homosexualidad y la diversidad de género es cada vez más aceptada como un derecho de toda persona para poder decidir sobre su identidad sexual y sobre sus preferencias sexuales. Lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Toda esta rebelión contra lo establecido por nuestro Dios es una manifestación de apostasía, y la Iglesia debe estar muy clara en este sentido, queridos hermanos. En la Biblia encontramos ejemplos de apostasía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de una iglesia, de una congregación. Hermanos, cada uno de nosotros podemos convertirnos en un apóstata, ¿sí? Pido a Dios que al ir escuchando este mensaje nos evaluemos si nuestro estilo de vida y conducta es de un apóstata. La epístola del apóstol Judas es brillante. Es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. Sí, hermano. No solo eso, sino que en esta carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la carta de Judas. La carta de Judas es la que está antes de Apocalipsis. Así que váyase al final de su Biblia y ahí va a encontrar a Judas. Y de Judas voy a leer algunos versículos, así que mantengan abierta, porque Judas describe claramente a los apóstatas. Y voy a empezar a leer desde el versículo 17 al 19, en primer lugar. No cierre su Biblia, porque vamos a seguir analizando el libro de Judas, la carta de Judas. Amén. Voy a empezar en el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor
Señor Jesucristo. Los que os decían, que es lo que decían los apóstoles, refiriéndose al Señor Jesucristo. En el postrer tiempo habrá burladores, postrero es últimos, burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué cosa dice ahí? Divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Bueno, vamos a ver estos 3 primeros versículos en primer lugar. Miren, hermanos, esta corta epístola del apóstol Judas nos da unas buenas pistas sobre las características que podemos encontrar en los apóstatas. Veamos las que menciona junto con el versículo bíblico que hace referencia a la misma, como debe de ser. Bueno, vámonos al versículo 4. Vamos a ver la primera característica que Judas menciona de un apóstata. Y el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y cuál es la característica de estos hombres que entran encubiertamente? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí, vamos a encontrando ya las características de un apóstata. Número 1, personas sin piedad, dadas al libertinaje, que niegan el señorío de Jesús. Son personas astutas que se infiltran poco a poco con mucha cautela entre los hermanos. Y la pregunta es: ¿y cuál es su misión? ¿Cuál es su misión? Cautivarlos para que echen de lado la sana doctrina, sobre todo la verdad sobre la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús. Llevan la gracia hasta un extremo tal que parece que todo es permitido. Así es. Ese extremismo en cuanto a la gracia hace que básicamente nieguen la necesidad de Jesús como Señor y Salvador de la vida de cada uno de nosotros. Así es, hermano. Entonces aquí ya tenemos la primera característica que dice Judas de un apóstata. Dos. Hacen lo que quieren con su cuerpo, se rebelan contra la autoridad y no respetan a los seres espirituales. Y eso está en el versículo 8. Judas 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí siguen otras características que Judas nos describe de los apóstatas. Viven básicamente dominados por sus deseos carnales. Hacen lo que desean con sus cuerpos y se dejan llevar por sus emociones. Desprecian toda autoridad humana o divina porque piensan que ya saben todo y que son los únicos dignos de liderar. Se confían tanto en sí mismos que echan de lado la posibilidad de que Dios les envíe avisos o ayuda a través de sus ángeles, o el diablo busque tentarlos y confundirlos por medio de los demonios. Todo eso son características de los apóstatas que nos describe Judas. Número 3. No respetan el comportamiento cristiano, buscan su propio provecho, no son inconstantes y no dan frutos. Y eso está en el versículo 12. Judas 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente
Asimismo, y da las características: nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Ustedes saben que en el otoño los árboles dan frutos, es donde se cosecha. Y aquí dice árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Miren las características. Se burlan del comportamiento que debe distinguir a un cristiano e intentan sonsacar a los demás y que los demás los imiten. Intentan sacar a los demás de la buena doctrina y quieren que ellos los imiten. Se las ingenian para obtener beneficio propio de todo y de todos, sin importar el daño que causen a otras personas. No tienen carácter ni son fiables. Por último, son estériles espiritualmente porque no dan frutos, dice la última parte del versículo 12. Vamos a la cuarta característica que da Judas de los apóstatas. Número 4. Se quejan, se enfadan y critican, no saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Versículo 16. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Característica de los apóstatas, hermanos, de los últimos tiempos. Son altivos, dice, se sienten con derecho de quejarse y criticar todo. También son impulsivos, se enfadan fácilmente. Sus palabras muestran la condición real de su corazón. Su arrogancia y su deseo de obtener ventaja, sea como sea, en todo, es su objetivo. ¿Se dan cuenta? Otra de las características de los apóstatas. ¿Seguimos analizando un poco más esta característica? ¿O no? Amén. Bueno, sigamos. Ojalá que alguna de estas también tengamos nosotros, ¿no? Número 5. Los dominan sus pasiones impías, causan divisiones y no tienen el Espíritu Santo. Versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Amén. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos a analizar esta parte de aquí de las características de un apóstata. Judas recuerda a sus lectores que los apóstoles advirtieron sobre los apóstatas que se burlaban de los que viven para agradar a Dios. Se burlaban. La iglesia debe estar muy vigilante, hermanos, frente a los que viven dominados por pasiones y que hacen lo que les place cuando va en contra de la voluntad de Dios. Obviamente, esas personas causan, dice, divisiones, ya que presionan a otros para que se alejen y se dejen llevar. Lo hacen porque viven bajo el mandato de sus deseos incontrolados y no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es todas las características que Judas está describiendo, haciendo una radiografía de un apóstata. Y la pregunta del rigor es:
¿cuántas de estas características aún están en mi vida como cristiano evangélico? ¿Cuántas de estas características aún las mantenemos y les damos apertura en nuestras vidas? Recuerda, hermano, todas estas características que hemos descrito de Judas son reales y pueden aún algunas de ellas estar habitando en algunos de nosotros. Bueno, ahora veamos en este segundo punto 3 ejemplos bíblicos de apostasía, porque debemos de ilustrarlo con ejemplos bíblicos. Vamos a ver unos 3 ejemplos bíblicos de un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Y el pueblo de Israel, vámonos a Éxodo 32 y voy a leer el versículo 1. Éxodo 32, voy a leer el versículo 1. Amén. Éxodo está al comienzo de su Biblia, Génesis, Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Y por qué razón? Porque a y miren el lenguaje como hablan cuando se refieren a Moisés, el líder que lo saca por medio de Dios de la esclavitud de Egipto, a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés va al monte a orar, Dios le va a dar las tablas de la ley, se demora allá y el pueblo acá abajo, acostumbrado a la idolatría, le obliga a Aarón a que les haga un ídolo. Miren, hermanos, otra vez los ídolos. Habían salido de los ídolos y querían continuar con los ídolos. Aunque Israel había visto actuar al Dios visible e invisible, todavía querían los dioses que eran familiares para ellos, los que podían ver, moldear en cualquier imagen que ellos quisieran. Y yo les pregunto, ¿cuánto nos parecemos nosotros a estos israelitas? ¿Cuántos queremos tener nuestros propios ídolos? Muchas veces nuestros ídolos pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestras posesiones. ¿Cuántos ídolos aún tenemos? Dios no puede obrar en nosotros cuando ponemos algo o alguien por encima de Él. ¿Existe algún ídolo en su vida que le impida que el verdadero Dios viva y reine en usted? Sí, a ustedes, hermanos cristianos evangélicos, y a los que nos están observando por el internet. ¿Existe algún ídolo en su vida que le impide que el verdadero Dios viva y reine en usted? Permítame leer Jueces capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículos 16 y 17. Jueces capítulo 2, versículo 16 y 17. Amén. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras, ¿qué cosa? Dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Sí, hermano, porque cuando Moisés llega a la tierra, a la frontera de la tierra prometida, Dios le dice: hasta aquí vas a llegar, no vas a entrar.
porque tú desobedeciste una orden. Yo te dije que hablaras a la peña y tú por tu ira, por tu coraje, le golpeaste a la peña. De esta manera tú no vas a entrar, vas a llegar a la frontera nada más. Cuando él llega a la frontera, Dios le dice, tú vas a poner ahora a Josué, tu ayudante ahora va a ser el líder. ¿Y qué ocurre con este gran líder de Josué? Que él tuvo que luchar para conquistar la tierra prometida, pero lamentablemente los descendientes, los jóvenes, no adoraron a Dios. ¿Y por qué no adoraron a Dios? Porque sus padres no inculcaron esta palabra cuando eran niños, no lo inculcaron y ellos no adoraron a Dios y tuvieron una serie de conflictos y problemas ahí. A través de este periodo de la historia, Israel pasó en primer lugar por una rebelión contra Dios y en segundo lugar a ser invadidos por naciones enemigas porque quisieron unirse con ellas. Y la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel abandonaría tan rápido su fe en Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel abandonaría tan rápida su fe en Dios? Para explicarlo de una manera simple, hermanos, la religión cananea parecía más atractiva a la naturaleza sensual y que ofrecía más beneficios inmediatos. O sea, estaba permitido en esos cananeos la promiscuidad sexual, el incremento de la fertilidad, embarazos y cosechas y un poco de cosas. Y ellos decían, no, esto está mejor para nosotros, porque se acopla a lo que nosotros deseamos. Una de sus características más atractivas era que la gente podía seguir siendo egoísta y cumplir con los requerimientos religiosos. O sea, no te preocupes, tú eres dueño de ti, tú puedes hacer lo que quieras y puedes estar en el templo. Y entonces ellos se adaptaron a eso y eso es lo que ellos querían. Entonces, aquí vemos un ejemplo de apostasía en el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora vemos otro ejemplo de apostasía, ahora de un solo personaje, y vamos a hacerlo rápidamente. Un apóstata, Saúl. Y voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 15, voy a leer los versículos 10 y 11, para ver el segundo ejemplo de personajes apóstatas en la Biblia. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Miren las palabras de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, me ha dado la espalda y no ha cumplido mis palabras, no me ha obedecido, dice Dios. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se da cuenta, hermanos? El corazón de Saúl ya no le pertenecía más a Dios, sino a sus propios intereses, a tal punto que en una ocasión que estaba tan ofuscado, va a consultar a una bruja en lugar de consultar a Dios. Ya el corazón de Saúl no le pertenecía a Dios. Y cuando ya nos alejamos de Dios, de lo establecido por Dios, nos convertimos en apóstatas. Vamos a ver el tercer ejemplo de apostasía en la Biblia. Y tal vez usted se va a sorprender cuando le diga esto. Muchos discípulos de Jesús fueron apóstatas. Ah, no, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? No. Vamos a la Biblia. Miren, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6.
el Señor Jesús está predicando un mensaje, enseñando a una gran cantidad de gente, y una de sus enseñanzas era que debían de comer su carne, beber su sangre y todo lo demás. Y ellos no entendieron bien esta situación y decían, ¿cómo es posible que yo me vaya a comer la carne de Jesús, que yo vaya a beberme la sangre de Jesús? No, eso no puede ser. Pero eso no era lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Es lo que Jesús les decía, que si tú eres un seguidor mío, tienes que hacer lo que yo hago. Si yo sufro, tú también sufres. Y permítame leer los versículos 59 en primer lugar. Juan 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y todo eso que había hablado Jesús en el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchos de sus discípulos, que el Señor Jesús está predicando pero tan duramente. ¿Quién puede oír esta palabra? Y vamos al 66, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, es que acá me están predicando un evangelio light, un evangelio que me soba el hombro y que me hace quedar muy tranquilo en la iglesia, que en lugar de confrontarme con la palabra, me entretienen y entonces yo estoy mejor acá. No, esta palabra de Jesús es dura, me voy. No nos sorprende que los discípulos de Jesús encontraran difícil de entender su predicación en la sinagoga de Capernaum. De entender, eso era la clave. Miren, hermano, escuchen bien esto, pero la palabra griega que se usa aquí es kleros, que quiere decir duro. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque tuve que irme al griego para saber interpretar correctamente esto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Quiere decir, no era difícil de entender lo que Jesús estaba diciéndole. No era difícil de entender. ¿Sabe cuál era lo difícil? Lo difícil era de aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Eso era lo difícil. No era lo difícil de entender. Entonces, no lo que hicieron aceptar. Los discípulos sabían muy bien que Jesús había estado presentándose como la misma vida de Dios que había descendido del cielo y que nadie podía vivir esta vida ni enfrentarse con la eternidad sin someterse a Jesús, a Dios. Aquí nos encontramos con una verdad que vuelve a aparecer en cada época. Sí, en cada época. Una y otra vez, no es la dificultad intelectual. No es, escuchen bien, hermano, no es la dificultad intelectual lo que impide que muchos se hagan cristianos. No. ¿Saben qué es? La altura de la demanda moral que exige Cristo. Eso es lo que nos engaña. La altura de la demanda moral que nos exige Cristo. Así es, hermano. Hay personas que se casan, que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador o exótico. Nos cansamos de la verdad del Evangelio y vamos a ver algo diferente. Prefieren dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Van en busca de cosas nuevas que los entretengan, alejándose de Dios y de la vida eterna que Él nos ofrece. La gente hace eso cuando no soporta la predicación
predicación penetrante, la predicación sencilla y la predicación, como diría alguien, que va al grano. No la soportan. Media vuelta, esto no es para mí. Yo ando buscando algo que me prediquen lo que yo quiero oír y no lo que dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado de no imitar ese comportamiento apóstata. Ese comportamiento, hermanos, también es apóstata. Y en tercer lugar, la apostasía creciente en la iglesia de hoy. Lamentablemente, tengo que referirme a este punto finalmente. La apostasía creciente en la iglesia de hoy. Me da mucha tristeza, hermanos, ver los acontecimientos del aumento de falta de vida, amor y desvío de las sagradas escrituras en las iglesias de este siglo. En las iglesias de este siglo. Muchos evangélicos jamás, y escuchen bien, hermanos, muchos evangélicos que llenan las iglesias jamás han sido convertidos. Jamás han sido convertidos. Yo algunas veces me refiero de impíos bautizados. La parábola de las 10 vírgenes ilustra esta terrible verdad en los últimos días. Y la voy a utilizar para ilustrar esta verdad bíblicamente. 5 de ellas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Vámonos a Mateo 25, Mateo capítulo 25, para ilustrar esta verdad bíblicamente. Mateo 25 dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Voy a leer los versículos 2 y 3. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 2 grupos de mujeres. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Miren, hermanos, la mitad de ellas no tenían el Espíritu Santo, porque el aceite representa al Espíritu Santo. No tenían. O sea que la mitad de ellas no eran salvas, eran impías. Sí, la mitad. Cuando Cristo, el esposo, regresó, les dijo a las insensatas, a las que no tomaron aceite, versículo 12, Mateo 25, 12, ahí está la respuesta. Porque yo les digo que eran impías. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, que dijo, Dios conoce a sus ovejas y las atrae. Y si no las conoce, ¿por qué no las conoce? No eran sus ovejas, eran impías. Estaban dentro de las otras, pero eran impías. Tristemente, en estos días malignos, muchísimos evangélicos lamentablemente no son convertidos y no estarán listos cuando vuelva el Señor Jesús en su gloriosa y segunda venida, si es que aún estamos vivos. No están listos. Les voy a mostrar unas estadísticas de hombres preeminentes que han escrito libros y han predicado. Y miren lo que ellos dicen. El doctor W.A. Criswell dijo que el 75% de miembros de las iglesias están perdidos. Están perdidos. El doctor A.W. Tozer dijo que el 90% no son salvos de los que asisten a las iglesias. No son salvos. Y el joven Billy Graham dijo que el 85% de evangélicos no lo son realmente. ¿No le asombra esa estadística, hermanos? ¿Se dan cuenta? Somos apóstatas. Estas calculaciones de líderes cristianos famosos muestran la condición
deplorable del evangelismo el día de hoy. Así es, hermanos. Y permítanme ir a Mateo 25, voy a leer el versículo 5 para seguir. No teníamos por qué haber cerrado su Biblia porque estamos analizando las 5 vírgenes, las 10 vírgenes, las buenas y las malas. Y el versículo 25 dice: y tardándose el esposo, ¿qué pasó ahí, hermano? Que no entiendo esa palabra. ¿Qué pasó, hermano? No entiendo. ¿Qué dice? Cabecearon todas y se durmieron. ¿No será esta característica de nosotros también, hermanos? No lo estoy diciendo yo, ni estoy señalando a nadie, por favor. Solo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Cabecearon todas y se durmieron. Jesús dijo, son palabras de Jesús, no son mías. Cabecearon todas y se durmieron. Miren, hermanos, el doctor John F. Walworth dijo: hoy día hay iglesias que son frías y muertas los domingos. Hoy en día hay iglesias que son frías y muertas los domingos. Demasiadas iglesias hoy tienen solamente un servicio a la semana. El domingo en la mañana venimos solo una hora, cuando la iglesia tiene muchos problemas y venimos a dormir. También, ¿dónde están los ganadores de almas, hermanos? ¿Dónde están los ganadores de almas de las iglesias? Ah, no, esa es responsabilidad del pastor. El pastor es el que tiene que hacer crecer la iglesia, el pastor es todo. Entonces, hermanos, ¿dónde están los evangelistas en las iglesias? Porque el evangelismo es el que hace reproducir a la iglesia. Ya las iglesias no tienen programas de evangelismo que involucre a todos los miembros, a todos los miembros, a todos los miembros. Ahora solo un grupo minúsculo de 2 o 4, quizás que son los del ministerio de evangelismo, son los que piensan en ganar almas. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. La parábola dice que cabecearon todas y se durmieron. Esta es una característica de un apóstata. Hermano que me está escuchando, ¿ha olvidado usted el mandato específico que Jesús antes de ascender a los cielos le dio a los apóstoles? La gran comisión: ir por todo el mundo y predicar mi evangelio, ganar alma para Cristo. Una vez que ellos creen y se arrepienten, discipúlalo, bautízalo y le da la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo nos dejó listo el Señor Jesús antes de ir a los cielos. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están sobreesperanzados a 4 o a 5 que hacen evangelismo en este templo? Somos todos evangelistas, no solo el ministerio de evangelismo. Si es así, cuidado usted sea un apóstata, como las 5 vírgenes que no tenían el Espíritu Santo para alumbrar. Y se está excusando: ah, no, eso le corresponde al ministerio de evangelismo. Y permítame leer el versículo 12, Mateo 24, 12. Ah, no, es que eso le corresponde al pastor. Él debe sentirse honrado porque yo vengo a asistir a su iglesia. No, hermano, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Ninguna iglesia es de ningún hombre, porque ningún hombre pudo comprar la iglesia. La iglesia fue comprada por preciosa sangre de Jesús y Él es el dueño de su iglesia. Nosotros solo somos administradores, nada más. Cuando usted viene a la iglesia, viene a adorar a Dios, no viene a ver al pastor, viene a adorar a Dios. Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Se enfriará. La mayoría de nuestras iglesias tienen poco o no tienen ningún compañerismo. Peor, ganar almas cada semana para Cristo. No. O sea que los miembros no tienen amor los unos por los otros, ni amor por los perdidos. Si no nos amamos entre nosotros, ¿qué vamos a hacer evangelismo afuera? Amados hermanos, ¿cómo está su amor, su pasión por Dios, por lo espiritual, por su palabra? ¿Cómo está su amor, su pasión? Por su tiempo de oración, por su servicio en la obra de Dios, por su amor hacia los perdidos. ¿Cómo está ese tiempo en usted? Esta es otra característica de un apóstata, su enfriamiento espiritual. Y están muy cómodos en este estado de enfriamiento espiritual. Lo más grave de este estado, ¿sabe cuál es, hermano? Cuando se llega a ese estado, lo más grave es que usted mismo se ha dado cuenta que está así. Alguien le hace ver su estado y usted lo reconoce, pero no hace nada por volver a su primer amor. Quizás muchos, para justificar su estado de adormecimiento espiritual, se comparan con otros que también están en su mismo estado y eso les trae satisfacción. No, el hermano tampoco vale porque voy a ir. Y nos justificamos de esa manera. Y voy a leer Lucas 18:8. Lucas 18:8. Vea la sentencia, hermanos, si aún está queriendo ser un apóstata o está siendo un apóstata. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Saben, hermanos? Nosotros somos responsables para que cuando venga Cristo en su segunda gloriosa venida encuentre fe en esta tierra. Pero si no evangelizamos, no estamos cumpliendo verdaderamente nuestro papel aquí. Y por eso dice, hallará fe en la tierra cuando Él venga. Somos responsables de esta gran verdad, hermanos. El contexto de este verso claramente indica que la palabra fe aquí se refiere a la fe en la oración. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran diariamente? La declaración de nuestro Señor es un lamento de que su iglesia perderá la fe en la oración en la víspera de su segunda gloriosa venida. Muchos creyentes a menudo dicen que no hay ninguna diferencia si oran a solas en casa o juntos con sus hermanos o hermanas o en la iglesia. No hay ninguna diferencia. Estas palabras son una exhortación, hermano, propia a los perezosos o ignorantes. Todo eso se justifica diciendo eso. Los últimos días, hermanos, se van a descuidar los servicios de oración, así como la oración en privado. ¿Cuántos asisten a los cultos de oración de los templos? Por lo general, es la mínima asistencia que hay en la mayoría de las iglesias en los cultos de oración. Muchas iglesias ahora tienen un estudio bíblico a media semana y han desaparecido las reuniones de oración. Gracias a Dios en esta iglesia aún las mantenemos y mientras Dios nos permite estar aquí las seguiremos manteniendo. Qué triste que esto sea cierto en los últimos días. Y permítanme leer de la segunda carta del apóstol Pedro, al final de su Biblia, capítulo 3, voy a leer versículo 4. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, voy a leer el versículo 4. Amén. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta palabra dormir dice morir.
En el contexto, hermanos, Pedro escribe a los cristianos que tengan memoria, que se recuerden de las profecías de la segunda venida de Cristo, para que no fueran influenciados por aquellas personas que les preguntan: ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Hay personas que le vienen a hacer esa pregunta. A pesar de lo que hemos vivido en los últimos 2 años, hermanos, de esta pandemia que aún no termina y que ahora hay un nuevo rebrote, que es esa gripe y esa tos, me recuerdo que en esos días había un gran interés en las señales de la segunda venida de Cristo, y todos querían ir a la iglesia, todos querían escuchar, porque tenían temor, pero temor de la muerte, temor de la muerte. Pero una vez que ya esta situación se está normalizando, los hermanos como que se han confiado y ya no les interesa su disciplina de asistir al templo regularmente. Pero hoy que las señales se cumplen literalmente casi todos los días, tienen muy poco interés en las profecías de las Sagradas Escrituras. Hermanos, el desinterés en las señales de la segunda venida de Cristo entre los evangélicos es en sí una señal de los últimos días. Es una señal de los últimos días y un síntoma de la mundanalidad de los miembros de la iglesia en estos días peligrosos. Hoy en día vemos la condición horrible apóstata de las iglesias principales y la condición egoísta de la mayoría de los creyentes que conforman la iglesia de Cristo. Amados hermanos, amadas hermanas, es el momento clave de mirarnos a la luz de las Sagradas Escrituras y reconocer si cada uno de nosotros somos o no unos apóstatas. Amados hermanos, amadas hermanas, es el momento clave de mirarnos a la luz de la palabra de Dios y reconocer si cada uno de nosotros somos o no unos apóstatas. Nuestro Dios quiere que volvamos a Cristo, reconozcamos nuestra lejanía de Él, nos hemos apartado de la verdad, poniéndonos en un estilo de vida lejos de los principios de Dios, y con arrepentimiento y humildad volvamos a Él. Amados hermanos, amadas hermanas, despertemos y volvamos a Cristo. Deja que los demás duerman, al igual que las vírgenes, pero vosotros debemos estar siempre despiertos con vestidos limpios, con lámparas encendidas, despiertos cuando es hora de ganar almas para Cristo, despiertos en estos días con las lámparas encendidas. Vivamos un estilo de vida donde nuestro ejemplo glorifique a Cristo, no al hombre, sino a Cristo. Les invito, amados hermanos, a que busquemos a Dios y pidamos perdón, y le pidamos a Él que nos libre de ser un apóstata. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Y en esta mañana, usted, Señor, nos ha hablado por muchos principios bíblicos que debemos dejar de ser apóstatas. Señor, que nazca en nosotros ese deseo ferviente de evangelizar, de hacer la gran comisión real en nuestras vidas, en nuestro sector, en nuestro barrio, en nuestro hogar.
que podamos predicar libremente tu palabra. Y Señor, danos el poder de tu ejemplo en nosotros, que es el que va a impactar la vida de otros que aún no te conocen. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras se da este servicio, cantemos el himno número 135, un himno que lleva como título "Que mi vida entera es de ti". Ponerse en pie, seamos nuevamente a nuestro pastor Samuel Villavicencio. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Pero lo más importante, Señor, nos lleva a obedecerla. Ojalá que cada uno de nosotros podamos obedecer los principios que hay en ella y los podamos aplicar siempre a nuestras vidas. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén.